Siempre falta un Y cable, que una no, luz. ves que si yo tuviera... Estamos Sí. listos. Bueno, este programa está, ¿cómo les explicamos? Arrancando, criticando al productor del programa. Cosa que no se debería hacer, pero bueno, o sea, ¿quiénes somos para juzgar? No, gracias a él hemos evolucionado Sí, por eso es que nos increíblemente. vemos, o sea, no es esto, esta belleza, si bien es natural, él lo que hace es resaltarla. Sí, totalmente. Ya hemos mejorado cámaras. No. Esto todo es de él. Exacto. Literal. mypodcast.live. Cualquier Por favor, cosa, cualquier pues. cosa lo ajá. pueden Están escribirlo, abajo. exactamente. Acuérdense de suscribirse, darle a la campanita y de seguirnos en todas las redes sociales como Sangre, Sudor y Pipetas y se meten en la página web www.sangresudorypipetas.com. Esta vez me salió fácil. Exactamente. Hoy tenemos en la tarde de este sábado, que ustedes lo van a ver un jueves en la mañana, ya, o sea, Da ¿qué tanto? igual, déjelo ir. A la profesora María Victoria Méndez. ¿Y por qué es tan genial? Porque hoy vamos a hablar de líquidos biológicos. Entonces, usted va a sacar su cuaderno otra vez. Saquen la libreta, muchachos. Ya saben, ya hay varios que ya nos hay han varios mostrado. exacto, que vienen ya con la libreta de una y que, ay, hoy es jueves de sangre, sudor y pipetas y vienen con su libreta. Y yo, así me gusta. porque Darwin me dijo que ya iba por la segunda libreta. Imagínate, qué locura. Pero sí, bueno, lo que tratamos es de llevar la información más actualizada a la medida de lo posible para que usted, mira, vaya anotando, porque además uno se nutre, pues, Claro. de todo lo que... Nosotros vamos a aprender, porque no Exacto. es una muestra así que a mí me llegue nunca. Ah, no, a mí sí Jamás. me llega. Y Y si entonces me a veces llega, uno salgo piensa corriendo. también y que lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo tan bien, tengo que montar esta redacción de los años 1900 que te importa, ya no se utiliza. O sea, todo ese tipo de preguntas y más serán develadas en el capítulo de hoy. Así que quédense hasta el final, muchachos. Ajá, profe. Vamos a comenzar con algo porque las personas extrañan que uno les pregunte a ustedes por Sí. qué estudió bioanálisis, por qué, y además por qué estudió microbiología. Mira, estudié bioanálisis porque siempre, desde chiquita, tuve esa relación con lo que es la parte biológica, con lo que es la parte analítica. De hecho, yo tuve un microscopio como a los 7 años, esos juegos de microscopio, y yo me acuerdo que yo mezclaba cosas y las veía en el microscopio, y eso para mí pues era una pasión. Y cuando estuve en la universidad, ya en la escuela, y cuando empecé a ver dentro de todas las áreas, bueno, por la microbiología lo que siento es pasión. Así, Ok. tal cual. Y me dediqué al área de microbiología, se me dieron las oportunidades. En la misma Universidad de Carabobo tuve la oportunidad de hacer el doctorado por un programa Alma Mater en la época, que nos becó a muchos profesores universitarios, incluso también profesores de la central. Y terminé de comprender la microbiología, pero ya desde otro punto de vista, ¿sabes? Ya no desde el punto de vista clínico, sino como yo, desde el punto de vista fisiológico y molecular, podía tratar de entenderlas, manejarlas y poder aportar algo para lo que son los estudios clínicos en sí, o sea, mucho más allá de la detección de resistencia, más allá incluso de lo que serían los estudios epidemiológicos, y bueno, y esa fue la razón y es mi pasión, así. Así de fácil. Ok, y exactamente, sencillo. sí, creo Sintió que el llamado. sintió el llamado, tal cual. De la parte de microbiología, ¿cuál es la que te gusta más? O sea, ¿la bacteriología como tal o tienes alguna? La bacteriología, pero también la parte de estudios de epidemiología molecular, que fue lo que hice en el doctorado. Claro, ahí lo hice con tuberculosis, Ok. pero después que terminé el doctorado me fui con otros microorganismos, trabajé con estafilococos, Klebsiella pneumonias, Escherichia coli, haciendo epidemiología molecular para ver las relaciones, las transmisiones y resistencia a antibióticos. Ah, qué chévere, me encanta. Yo como Ya, soy, ¿con tú qué sabes. se come la epidemiología molecular? Ya va. Con marcadores moleculares. Ay, qué Con marcadores moleculares que te permiten determinar las relaciones genéticas de estos microorganismos, y en base a esas relaciones genéticas tú puedes determinar si hay transmisión activa, si hay brotes y de alguna forma reforzar lo que hace la epidemiología clásica. Coño, está brutal. ¿Viste? Sí, Yo bueno. siempre termino aprendiendo. Siempre termino y dije, un momento. Hacemos una pausa en esta conversación para hablarles de Bioclon. Una casa comercial que obviamente nos está patrocinando, pero no por eso es que estamos hablando bien de ellos, sino que tienen ya más de 10 años. 10 años en el mercado y esperemos que sean por lo menos unos 10 años más, siempre apostando por soluciones de automatización para los laboratorios clínicos de una manera impresionante. Además, tienen 5 años de garantías en todos sus productos. Y si les dicen que vienen de parte de Sangre, Sudor y Pipetas, tienen un 5% de descuento. Además de eso, tienen planes de pago. Exactamente. Entonces, en este momento en donde Cheva es el sistema crediticio que más manda, Ajá. pues sabemos que, oye, cuando nos ofrecen un plan de financiamiento es lo mejor para
todo siempre en pro de la mejora continua, de mantener nuestro laboratorio a punto. De la estandarización, muchachos. Ya le Exacto, hemos de que hablado todos la lo hagamos estandarización. más rápido y sobre todo mejor por el bienestar de las pacientes. Así, Entonces, muchachos. confía en BioClone para optimizar tu laboratorio. Síganlo en sus redes sociales como @bioclonbe. Bye. Se acabó el momento de publicidad. Ajá, ¿y cómo haces entonces este match de la microbiología al estudio de los líquidos biológicos? Porque a veces pareciera que van como divorciados y no, por lo general cuando se toma un líquido biológico, te llega al laboratorio y entonces te llega citoquímico, citomorfológico y estudio de microbiología, que dependiendo de más o menos creativo sea el clínico, entonces te piden BK, hongos, anaerobio, no sé qué, y uno Lo y piden que... como por separado en vez de que fue según todo, es lo que quieres decir. No, que a veces hacen una lista de mercado y quizás no están orientados en... Yo quiero entender lo que estás Exacto. preguntando. Ok. Exacto. O sea, parecieran estar divorciados, pero no lo están. Creo que de las áreas de la microbiología con el área de rutina en el laboratorio, líquidos biológicos es lo que mejor debe concatenar igualmente que las orinas, ¿ok? Porque de alguna manera, pues, nosotros tenemos que tener una coherencia entre el diagnóstico que se hace en rutina desde el punto de vista citomorfológico, incluso bioquímico, y lo que nosotros estamos viendo desde la bacteriología o desde la microbiología en líneas generales. Existe un engranaje perfecto, o casi perfecto. En líquido cefalorraquídeo creo que es uno de los mejores ejemplos. Con los otros líquidos, los líquidos serosos, ya pues ahí sí hay muchas cosas involucradas, es mucho más amplio, más complejo, pero en definitiva nosotros sí vamos a reportar, incluso cuando el laboratorio hace el reporte es general, o sea, lo que le llega al clínico es todo, complementando con lo de bacteriología. Entonces nosotros no podemos decir que vimos leucocitos polimorfonucleares en 1 gramo y que de repente en la rutina digan que no vieron células, ¿me entiendes? Exacto. Entonces es ahí donde está el engranaje. Sí, porque es súper importante eso. Pero yo creo que también es no sé cuál es tu opinión al respecto, de que también, así como hay como ese divorcio del que estoy hablando, es a la hora de que cuando llega el líquido biológico es sentarse tanto el microbiólogo como el analista de rutina y comenzar a compartir esa información, porque obviamente si el reporte debería salir consolidado, ¿ok? No es menos cierto que obviamente el médico siempre va a pedir el resultado del citoquímico primero. Porque obviamente pues no hay que esperar que Va a ser crezca más nada. rápido. Va a ser mucho más rápido. Y entonces, ¿dónde comienza la discrepancia? Cuando tú ves le reportas al clínico un líquido acelular, por ejemplo, y luego el microbiólogo, entonces sí, cuando se llama, ve, hay una cantidad de polimorfos nucleares y entonces ahí es donde empieza Cristo a padecer, ¿no? Porque ahí Las el clínico discrepancias. entonces, exacto, ¿a quién le hago caso? Si le hago caso a la parte de microbiología o le hago caso a la parte del citomorfológico. En ese sentido, ¿qué consideras tú que sería válido? Es decir, yo como analista de rutina comunicarme contigo, decir, mira, llegó este líquido, no sé qué y tal, yo vi esto, para que el microbiólogo estuviera ya enterado de qué fue lo que yo vi, o al revés. Debe haber una comunicación bidireccional. Fíjate tú lo planteas desde el punto de vista de cuando estás en el laboratorio, rutina, en el día, que tal vez tú tomas la parte de citoquímico y el bioanalista que está dentro del área de bacteriología va a hacer la parte bacteriológica. Pero también lo tenemos que ver desde el punto de vista de aquel bioanalista que está de guardia. Cuando uno está de guardia, el bioanalista es el primer grupo de choque, el que está en las guardias nocturnas, para justamente analizar estos líquidos y le toca analizar el todo. Entonces, entre uno, la comunicación bidireccional, si estamos hablando de un laboratorio de rutina, donde podamos ver, o sea, si yo estoy en bacteriología y estoy viendo el examen directo y estoy viendo la coloración de Gram y estoy viendo leucocitos polimorfonucleares, nada cuesta levantar el teléfono de repente o acercarme hasta donde tú estás y ver cómo está el citoquímico, ver si realmente tú estás viendo igualmente esa cantidad de leucocitos, si estás viendo que hay disminución de glucosa, aumento de proteínas, es decir, todos aquellos parámetros bioquímicos que me indiquen que hay una infección, por ejemplo, bacteriana, porque hay de muchos tipos, ¿verdad?
Y cuando cuando digo yo el bioanalista de choque, que es el bioanalista de guardia, que sí. tiene que procesar completo, él ya sí lleva de alguna manera hasta la primera parte que hace desde el punto de vista bacteriológico, que creo que todos los bioanalistas tenemos que manejar, es decir, la coloración de Gram, básicamente un examen directo y cómo voy a procesar el líquido para preservar y garantizar que esos microorganismos puedan ser viables, ¿ok? Y es ahí donde también tenemos, o sea, la otra cosa adicional es la formación de nuestros bioanalistas en los laboratorios, ¿verdad? Para justamente poder afrontar, porque un líquido biológico es una prueba de urgencia. Sí, total. Sí, Y sí. por eso es que todo el mundo le tiene miedo. Sí. Es de los que estamos menos preparados, no porque no nos los hayan dado en la universidad, ni mucho menos, porque simplemente es lo que menos llega, ¿ok? Hablando de líquido acítico, pleural y sinovial, que son, y da pánico, porque además son de urgencia, no sabe muy bien cómo carrizo hacerlo, y si la embarraste horrendo. No, y además que quizás en la universidad uno trabaja mucho con casos clínicos. Pero No es hermano, lo mismo. cuando te llega aquella inyectadora, que lo que es más pus que ganas de vivir. O sea, una cuestión así que tú dices, ¿cómo yo trabajo esto? Ajá. O sea, ¿cómo trabajo un líquido quiloso o purulento? Porque es que no hay. O sea, no hay para dónde. O sea, tú dices y que, Ajá, ¿y qué hago con él? dígame los sinoviales que, ¿cómo se llama? Que ya vienen como coagulados. Ujú. Que tú dices y que, o sea, tú no le puedes meter eso en un autoanalizador porque eso ya agarró Lo y tapó. se tapó. Ya lo tapó. O sea, no hay, o Ya sea, está tapado. descoagulación no existe. Ya la que se coaguló, se coaguló. Entonces, es importante pues tener eso en consideración. Y bueno, comenzando ya como a entrar de lleno en la conversa, ¿cuáles serían los parámetros bioquímicos? No sé si lo quieres abordar líquido por líquido o quieres comenzar como con una visión general y después los vamos sectorizando. Como tú prefieras. Vamos por líquido, líquido porque por si líquido. los muchachos tienen la libreta. Ok. Y entonces están como, porque ¿qué es lo que hemos hecho siempre? Es como una ventana para que la gente tenga como una marcha analítica lo más actualizado posible para poderlo aplicar a los laboratorios. Ok. Entonces vamos líquido por líquido y vamos Ajá, preanalítico y posanalítico y el se post, aplica. que es- Entonces, bueno, siendo así, vamos a arrancar creo que es con el más largo y creo que uno de los más peludos de todos, que es el líquido peritoneal o asístico, el asístico. porque, bueno, no sé, a mí me han tocado unos que yo que Yo quiero salir corriendo. sí, que dejas ese inyectador ahí y salgo. Bueno, mira, lo primero, en líneas generales, aunque vamos a ir líquido por líquido, es que establezcamos un algoritmo de trabajo. Un algoritmo de trabajo que esté actualizado. Hay muchísimas referencias en la actualidad, incluso nuevas, que te permiten ver qué es lo que vas a hacer. Tanto en líquido, que es lo que me estás preguntando en este momento, acítico, como líquido pleural, ¿okay? Que también pasa, son líquidos serosos. Y lo primero que tenemos que ver, por supuesto, es la parte de lo que es el análisis macro, su aspecto, porque ya desde un principio nosotros tenemos que empezar por definir lo que es trasudado y exudado en este tipo de líquido seroso. Y ya, claro, hay muchísimas reacciones bioquímicas que te van a decir cómo y criterios que existen, pero ya desde el aspecto macroscópico, esto ya te va a ayudar a ti, por lo menos en cuanto a lo que son los aspectos de turbidez o de que el líquido esté purulento o de que sea quiloso o que tenga alguna de esas condiciones, ¿verdad? De que tengas que medir una densidad. De que tengas también que determinar un pH. En líneas generales, más o menos todos se rigen por lo mismo. Una densidad superior a 1015, los pH menores por 7.3, ese aspecto en sí, si es hemorrágico o hemático y francamente hemático, ya todo eso lo tienes que considerar en ese momento. En líneas generales, aunque aplique igual a cada uno de los líquidos, es importante también determinar las condiciones en que llega la muestra, que es la parte preanalítica. Ajá, por favor, aquí. Ok, entonces las condiciones preanalíticas que es, primero, tú bien lo dijiste en un principio que, bueno, pero es que el médico manda. Lo que pasa es que efectivamente tú vas a hacer varios análisis y tú vas a tomar muestras para análisis o vas a enviar muestras al laboratorio para análisis morfológico, para análisis bioquímico, para pruebas especiales, porque también se practican algunas pruebas especiales, marcadores tumorales, etcétera, y para el estudio bacteriológico. Y de alguna forma hay que garantizar que se tiene que preservar
lo que sería las características morfológicas de todas esas células. En el caso de bacteriología es muchísimo más todavía difícil por el hecho de que tienes que garantizar la viabilidad del microorganismo también. Entonces, eso es lo primero, o sea, ver en qué condiciones llega, si llega en menos de 1 hora al laboratorio, esa es la recomendación para poder hacer el procesamiento. La guía de la ITSA te recomienda que puede ser hasta 2 horas a temperatura ambiente. Entonces, es lo primero, ¿ok? Bueno, si no se va a procesar en el momento, existe la posibilidad de poder refrigerar hasta por 24 horas. Pero es importantísimo esto. De hecho, en el curso que nosotros dictamos hubo una bioanalista que nos comentó, una licenciada que nos comentó, mira, nosotros recibimos un líquido y tenía 48 horas a temperatura ambiente, no habían tomado en consideración lo importante que era y llegó hacia el laboratorio, porque para efectos de rechazo de este tipo de muestras no existen criterios de rechazo como tal, ¿ok? Entonces, claro, ya ahí cuando esto excede es un criterio de rechazo. Entonces hay que empezar por ahí, llámese peritoneal, llámese acítico o ¿cómo es que se llama? Pleural o pericárdico, sinovial, cualquiera de ellos. Luego, con respecto a lo que sería el líquido peritoneal o acítico, una vez diferenciado, trasudado y exudado, es necesario también hacer otros elementos adicionales bioquímicos que te van a ayudar también a poder definir lo que son los criterios del LAI. Aplica para líquido seroso, donde vas a tener entonces que determinar proteínas, LDH, entre los más importantes, colesterol y triglicéridos. Si te viene con un aspecto blanquecino, lechoso, por supuesto, tomar las características antes y después de la centrifugación, ese también es otro elemento importante que se debe considerar. Y adicionalmente, aunque muchos no lo hacen, a mí me pasaba en la práctica también que no llegaba, se tiene que tomar también una muestra de sangre de manera simultánea. Una muestra de sangre, tanto como para hematología como para bioquímica, porque muchos de los criterios del LAI en que se basan en hacer relaciones que vas a encontrar el valor en el líquido versus el valor en la sangre, y eso te va a dar a ti un índice, un factor que te va a permitir a ti determinar si verdaderamente cumple o no con los criterios del LAI. Entonces, esos son los elementos importantes de entrada que hay que considerar. Y cuando viene para examen bacteriológico en líneas generales, y aplica también para líquido pleural con líquido acítico, con algunas diferencias para pleural, es el hecho de que simultáneamente, si tiene examen bacteriológico, ¿verdad?, que se envía en un tubo estéril, completamente estéril, sin anticoagulantes, a menos que sea SPS, ¿ok?, se inocule de una vez una porción de ese líquido en caldos de hemocultivo. Porque en el caso de los cultivos, en este tipo de líquido seroso, llámese acítico o llámese pleural, vas a tener el inconveniente de que la sensibilidad de los métodos para la detección de los agentes etiológicos no siempre es la mejor. Okay. Entonces es por eso que se recomienda. Claro, en el caso, por ejemplo, cuando yo te decía diferencia de pleural, es porque en el líquido pleural hay estudios que han demostrado que tú puedes utilizar distintas cantidades de líquidos. Puedes utilizar 1, 2, 5 ml, 10 ml y siempre vas a aumentar la recuperación del agente etiológico. Eso incrementa en un 20%. Pero en el caso, por ejemplo, del líquido peritoneal, y también se recomienda en el caso del líquido acítico, en ese caso, pues sí es necesario mantener la proporción que se mantiene cuando nosotros tomamos muestras de hemocultivo, que es la proporción el líquido de la botella con respecto a la muestra 1 en 50, o sea, 5:45 o 10:40, ¿ok? Entonces, eso es importante. Y muchas veces no viene así. Es que uno de los grandes problemas, creo que el 90% de los problemas es cómo llega el líquido al laboratorio. ¿Y cuándo? Y el cuándo. Pero más que, o sea, el cuándo yo lo pudiera aceptar, porque muchas veces si el líquido es tomado en el hospital, claro, tiene ¿cómo se llama? Sí, no hay de El transporte. El transporte de la muestra no queda de parte de, o sea, depende de la persona, del familiar del paciente. Entiendo el point. Entonces, ¿qué va a hacer ese familiar del paciente? 9 de cada 10 veces seguramente va a visitar 3 laboratorios, por lo menos, tratando de buscar el que más pueda el pagar, pues, Sí, claro. ¿ok? Y el que además te ofrezca, porque también sí me gustaría hacer aquí esta recomendación, es, cónchale, si usted está en un laboratorio y está viendo que al paciente le mandan, por ejemplo, citoquímico, citomorfológico, ADA y cultivo, y usted, ¿cómo se llama?, no puede ofrecer todo el repertorio de pruebas, o bueno, esa es mi opinión. Okay. Esta es mi opinión, que es lo que yo haría si yo tuviera un laboratorio. Yo no lo recibiría.
O sea, ¿por qué? Y te lo digo por qué. Porque es preferible, y justo como estamos hablando, Que se procese todo en que el se mismo procese lugar. todo en el mismo comparto tu laboratorio. opinión. O sea, Sí, que se es ser procese honesto, todo- ser honesto con el paciente. o sea, Comparto sé tu opinión. honesto, De sé hecho, honesto. yo en el laboratorio, en el mío, no recibo ese tipo de muestras. De Exacto. verdad. Entonces, porque como estamos no viendo tengo para ahorita- hacerlo todo. Exacto, como estamos viendo ahorita que tenemos que establecer una comunicación bidireccional con el bacteriólogo, trata de llevarlo a un sitio en Donde tengan todo. donde tengan todo, la bacteriología y la La química, para que ese no empiece a pasear la muestra. O sea, No, y porque que el pasa mucho. procesamiento sea lineal. O sea, y Exacto, sea o sea, sí, sí, en un trazable mismo, aparte, exacto. en un mismo equipo de trabajo. Sí, porque Estoy de entonces vas acuerdo. a tener, obviamente, o sea, si ya de por sí a veces hay una discordancia procesándolo dentro del mismo laboratorio, imagínate en dos, entonces tres. en 2 o 3 laboratorios, porque este dice, bueno, yo te hago A y B, Y la referencia el de la otro puede referencia ser de la C, referencia. y no, ni tanto la referencia, sino que en el mejor de los casos, como dice la profe, o sea, tomaron un tubo para cada uno. Sí, pero no En el necesariamente. mejor de los casos. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, pero eso no pasa. Entonces, a la pregunta a la que iba era la siguiente. ¿Cómo debe ser tomado es líquido? Otra vez, ahora poniéndonos más Hacia nuestra área. al primer líquido, que es el líquido asístico. ¿Tienes que mandarte el tubo rojo y el tubo morado? ¿Solamente es un solo tubo? Debería. ¿Cómo debería ser? Debería mandar tubo tapa morada y tubo tapa roja, igual para cada uno de los estudios. Y por supuesto el bacteriológico en un tubo estéril. Ok. Completamente estéril. Las inyectadoras, ¿cómo debo procesarlas? Me llega un inyectador, porque mira, eso es lo que hay, y viene mi paciente con Y una te va a llegar inyectadora. seguramente hasta coagulado. Exactamente. Entonces, fíjate ahí, hay que colocar la observación en el momento del reporte. Ok. Porque ya el hecho de que tú tengas coágulos de alguna forma puede modificar o puede no modificar, pero no vas a tener un contaje de células tan preciso. Entonces, eso tiene que ser reportado. Tú puedes tratar de servir las alícuotas del líquido, ¿verdad? Por supuesto, siempre, si va para bacteriológico, también la misma inyectadora, eso tiene que ser todo, o sea, separar primero lo que va para bacteriología, bajo mechero, bajo condiciones todas de esterilidad, y luego separar las alícuotas, pero ya no estás garantizando, pero lastimosamente tenemos que procesarlo. Exactamente. ¿Ok? Entonces, bueno, para el caso del bioquímico, bueno, si hay coágulos, tú vas a trabajar la centrifugación y vas a trabajar el sobrenadante y no vas a tener mayor problema. El problema que vas a tener es con la parte de la celularidad, que es importante. Entonces, esa nota hay que colocarla a la hora del reporte final. Ok, pero no debo negarme a realizar el contagio. No hay criterios de rechazo. Ok. Claro, en ese caso, ¿cómo vas a hacer el contagio? En lo que quede el líquido lo vas a hacer manualmente en cámara de Neubauer. Ujú. No lo puedes meter en un equipo. De hecho, aún tomándolo con anticoagulantes, siempre quedan restos. Y la recomendación que hace la literatura es justamente hacerlo en los contagios manuales. Ok. Para todos los líquidos hay que hacer contagio Sí, manual. señor. Ujú. No se salvan de la cámara de Neubauer, No. muchachos. Yo entiendo que cuando uno está de guardia y le llega un líquido y tiene que hacer una cámara de Neubauer, es así medio traumático, ¿no? Pero es así, tienes que hacerlo porque de otra forma puedes dañar los equipos. No estás garantizando verdaderamente porque tú no sabes, o sea, esos líquidos son, mira, las células pueden ser, los contagios pueden ser enormes, los de Matías, las cantidades de proteínas, de LDH y todo eso de alguna forma puede influir. Entonces, pues nos queda hacerlo. Sí, no, es muy tentador. No te lo voy a negar porque yo trabajo de guardia. De hecho, tengo guardia después de esta entrevista. Es muy tentador, pero bueno, también uno tiene que pensar primero que no es la única muestra que te va a llegar durante la noche. Y entonces imagínate si se llega a tapar ese equipo, hermano. Auxilio. Y usted tiene un solo equipo. O sea, se arma la de San Quintín. Y segundo, pues, hay plataformas analíticas que tienen el apartado de el módulo de procesamiento de líquidos. Pero bueno, igual uno también tiene que ser analista y revisar cómo se llama las condiciones de ese líquido. Si ya tú estás viendo que de manera macroscópica tienes ahí un coágulo. Que lo estás viendo muy purulento. No, exacto, que lo estás viendo que está con demasiado. Monta tu cámara de Neubauer, chico. O sea, y además que es, desde mi punto de vista como analista, es mucho más sencillo, o sea, cuando son líquidos que están altamente purulentos, ya uno más o menos Lo hace cuentas ahí, rápido. y claro,
¿Sabes cuándo es? O sea, ¿sabes qué? Bueno, ya lo habíamos hablado con Isaí, pero el líquido cefalorraquídeo, en donde, ¿sabes? 2 células, pues, o sea, significan Mucho, el diferencial entre muchísimo. la vida y la muerte. Yo no quiero ver nada. Por eso, es que los líquidos a uno le causan pánico. Ya yo, no es la primera vez que lo digo. Pero estos líquidos tienen unos contagios de células un poquito más grandes, no Exacto. son tan traumáticos como el caso del líquido cefalorraquídeo, puedes diferenciar mejor, entonces es que el líquido cefalorraquídeo realmente es traumático. Sí, es traumático para todo, porque es que como él sí es un líquido que es estéril, entonces en la microbiología es peor. Y tú que, Dios mío, Auxilio. esto realmente es de aquí. ¿Esto O no es dónde de está? aquí, o se no es de aquí, contaminó. o sea, se me contaminó la placa. No, sí es representativo. Yo O sea, recuerdo una cuando- colonia es... Cuando llegaba en la mañana a la clínica, estaban los compañeros de la guardia esperando el primer bacteriólogo que llegara para ver la coloración de Claro. con ellos, porque no la habían terminado de reportar, ¿sabes? Porque verdaderamente es que lo que veas es importante. Necesito que sea, pero aquí es un poco diferente, porque aquí todo es como más grotesco. Y bueno, tiene muchas diferencias con líquido cefalorraquídeo, muchas. Sí, Pero sí, por sin eso duda. es que hicimos un programa específico de líquido cefalorraquídeo que les voy a poner por aquí arriba allí para que lo vayan a ver. Ajá, entonces continuamos. Es un tubo para Morado cada, y uno- morado y uno rojo, tanto para citoquímico y bacteriológico. El bacteriológico sin Es anticoagulante. estéril, exacto, sin anticoagulante. Tiene que ser un líquido, un tubo completamente estéril. Ok. Las pruebas bioquímicas para líquido acítico. Igualmente vas a hacer proteínas, Ujú. LDH, glucosa, puedes hacer amilasa, todo depende. Fíjate, lo bonito que tienen este tipo de líquidos, pasa en acítico y también en pleural, que ellos mismos van a marcar la dinámica de lo que, de la química que vayas a aplicar, porque están íntimamente relacionados con muchísimas patologías. Entonces, claro, tú vas a tener lo que son los básicos, pero de repente puedes utilizar, además de eso, tal vez pruebas de amilasa, anticuerpos antinucleares, todo depende incluso de la clínica del paciente. Ok. O sea, Entonces- que esa boleta debe estar con la respectiva impresión diagnóstica para yo poder ofrecerle más Debería, herramientas al- exactamente. Y ahí es donde además de esa comunicación bidireccional entre los bienalistas y las diferentes áreas, viene la otra parte, que es la comunicación que va a haber con el médico tratante, con el médico 1, para asegurar que esa muestra esté bien, 2, porque eso es responsabilidad del médico. Son procedimientos ya más invasivos. Entonces, para la preservación de la muestra, el transporte y para estar claros, ¿verdad?, cuáles otras pruebas bioquímicas fuera de lo que está establecido de manera rutinaria es necesario hacerlo. Como te digo, puedes hacer hasta pruebas de amilasa porque pueden haber situaciones como pancreatitis, incluso el mismo líquido pleural también. Entonces, el mismo líquido, las mismas características, si es un líquido quiloso, entonces tienes que hacer triglicéridos, tienes que hacer colesterol. Entonces, el mismo líquido te va a dictar la dinámica de las pruebas bioquímicas que vas a utilizar. Ok. Sí, bueno, digamos como que la pantalla inicial sería glucosa, proteína, LDH. LDH, Glucosa, colesterol proteína, y triglicéridos. Eso Dependiendo sería la Y de- pantalla. albúmina. Bueno, porque proteína total y fraccionada. Exacto, está el gradiente de gasa, que también se calcula y que también te ayuda a diferenciar a ti entre lo que es un trasudado y un exudado. Y es importante también. ¿Cuál es esa diferencia? Eso es básico. Básico, pero ahí ajá. La estamos, diferencia, exactamente. primero, como había dicho en un principio, la diferencia a nivel macroscópica que ya te va diciendo algunas cosas. Luego, tú vas a tener que en los exudados, los valores, la relación entre lo que sería LDH en líquido y LDH en suero, ¿verdad?, va a ser superior a 0.6. Ok. Luego vas a tener, por ejemplo, en el caso de las proteínas, que sacas esa misma relación, es superior a 0.5. En el caso del colesterol, creo que es 0.3. ¿Ok? Entonces ya eso te va indicando todas estas relaciones que caiga dentro de esos parámetros que se trata de un exudado. Ok. En el caso de trasudado está por debajo de esos valores. Ajá. Entonces, esto es importante. Esto me encanta, por esto es que a mí me encanta este programa. Porque la profe justo acaba de decir que lo ideal sería que usted, cuando La mande prueba de su sangre. líquido, mande la prueba de sangre. Eso supongamos. Y o sea, como dije en la mañana del día de hoy, a mí me encanta ignorar cosas, porque entonces eso quiere decir que las puedo aprender. Si yo tengo un paciente hospitalizado y en la mañana, a las 5 de la mañana, le hago un control de proteínas,
y después a las 10 de la noche de ese mismo día le mando un líquido asístico, ¿eso tiene algún sentido? Yo creo que debería ser simultáneo. Debería ser simultáneo, ¿correcto? Sí, porque bueno, el metabolismo del organismo varía por muchísimas razones. A lo largo del día, la dieta, muchas cosas pueden modificar eso. Si lo haces en simultáneo, lo estás haciendo bajo la misma condición en la que está el paciente. Claro, o sea, bueno, no sé, es lo que yo Fue una pregunta inocente por alguna razón no, que te porque ocurrió. es que, no, ojo, porque es que lo que ocurre es eso. O sea, lo que Sí, ocurre es que es ya que en la nos mañana manda le la había muestra mandado. de sangre. Pero hay una alternativa. Ajá, cuéntame. Ajá, fíjate tú. Y de hecho la literatura sí lo refiere, porque a veces pasa que no llega la muestra de sangre, a veces no pasa muchísimas Pasa veces. muchísimo, el 99.9% de las veces. Exactamente, por eso es lo importante de educar, educar. Pero existe, claro, no es la totalidad de los criterios, pero ellos te dicen, bueno, si tú tienes un valor de proteínas superior a 3 gramos por decilitro y la LDH te da 2/3 partes o 67% del valor referencial más alto, ya tú puedes ahí sospechar que se trata de un exudado. Ah, fíjate tú, ustedes Anotaron, van a marcar, ¿no? anotaron. Ok. Cóntese. Sí, no, publíquese. Porque, Exacto. ajá. Pero es que lo habitual es que te llega tu líquido. Sí, o sea, pero no llega te el líquido llega sin lo más otro. nada, pero sí me gusta Pero eso. no es el deber ser. Exacto. Claro. O sea, Porque es que tú tienes muchos otros parámetros que vas a comparar con sangre. Imagínate, por ejemplo, cuando tú tienes líquidos francamente hemáticos. ok. Es importantísimo el caso, por ejemplo, de pleural, porque eso está relacionado con traumatismos o con neoplasia. Ajá. Y entonces ahí es importante porque tú tienes que comparar el hematocrito en sangre con lo que llaman, vamos a decirlo así, un hematocrito en el líquido, ¿ok? En el caso del pleural se llama pleurocrito porque es de pleura. Y entonces tú comparas los dos hematocritos y tú ves si el hematocrito del líquido supera el 50% del valor del hematocrito de la muestra de sangre, ya ahí puedes decir, bueno, se trata, por ejemplo, en el caso de pleural, un hemotórax, hay un traumatismo, ¿ya? Ok. Entonces, eso también es importante. Por eso es que el deber ser es que lleguen todas las muestras conjuntamente con el líquido. Al mismo tiempo, claro. Bueno, Porque eso te va a permitir a ti analizar, te va a ampliar el abanico de opciones para el análisis y poder dar mejores respuestas. Claro, y él obviamente al tener un mejor trabajo de nosotros, ¿cómo se llama? El trabajo del médico, pues va a estar mucho más completo. Ajá, ¿qué era lo que iba a preguntar? Se me olvidó lo que iba a preguntar. Ajá, bueno, ya habíamos tenido la parte del líquido asístico que creo que ya está bastante cubierto. Ajá, en la parte bacteriológica del líquido asístico, ¿qué vamos a sembrar? Mira, en el caso del líquido asítico, tú tienes ahí que hay varias patologías asociadas. Y sobre la base de las patologías y las etiologías es que nosotros de alguna forma referimos o sugerimos los medios de cultivo que vas a utilizar, ¿verdad? Uno, de manera simultánea, como les dije, tomar el frasco de hemocultivo, ¿verdad? Y colocar pues la alícuota, en este caso sí hay que mantener esa proporción. Ok. O sea, no hay trabajo que digan lo contrario como que pasa en el líquido pleural. Entonces, eso es una cosa porque eso nos va a nosotros incrementar. Luego, por supuesto, hacer una coloración de Gram es importante. Y cuando digo patología asociada, lo que pasa es que tú aquí tienes, por ejemplo, peritonitis secundaria, la que es espontánea, bacteriana espontánea, tienes la terciaria, puedes tener también tuberculosis peritoneal. Entonces, inicialmente, claro, lo de la tuberculosis depende de lo que nos diga también el clínico. El clínico, claro. Pero mira, tienes que sembrar por lo menos una sangre y un levín, porque tú vas a aislar. Y si se sospecha de que puedan haber anaerobios involucrados, que pueda haberlo por la proximidad intestinal y toda la microbiota que pueda estar allá, pues en medios de anaerobiosis. Y un líquido, como digo yo siempre, un caldo de enriquecimiento. Siempre, yo le decía a mis compañeros en la guardia, por favor, aunque sea una gota en un caldo de enriquecimiento, que yo después veo qué hago con eso. Y que por favor ese glicolato. Exacto. Y la coloración de Gram. Eso es básicamente lo que sería para lo que es estudio bacteriológico como tal. Ya cuando es para estudios de Mycobacterium, en este caso, pues el líquido se siembra en el medio de Lowenstein-Jensen. Y se hace la coloración de Sil-Nielsen que conocemos. Y bueno, ya hay otras pruebas adicionales que también son biomarcadores en estos líquidos para descartar infección por tuberculosis, pero el líquido tiene que también, de alguna manera, cumplir con algunos requerimientos, que es la prueba de ADA. Pero en este caso, ¿verdad? La parte morfológica que tú estés viendo en el líquido tiene que ser a expensa de células mononucleares, linfocitos, porque de otra forma no vas a poder montar el ADA. Ok. Súper interesante. O sea, yo tenía que haberme traído yo la libreta y no me la traje. Sí, no, yo estoy aquí ya anotando algunas cosas. La parte, el líquido.
¿Lo siembro directamente o centrifugo y Centrifuga. siembro sobre nadante? No, sedimento. Sedimento, perdón. Centrifugas y siembras el sedimento. Ok, perfecto. Claro, hay veces que vienen los líquidos tan purulentos y tan que de repente Sí, que puedes uno no- hacerlo sin ajá. necesidad de centrifugación. Pero la recomendación es centrifugar. Ok. Ok. A ver, ¿qué nos queda por líquido En acítico ya estamos listos. Yo creo que estamos listos con el acítico. Pasemos entonces al líquido check. Pasemos a líquido pleural. Ah, ese es hermoso. Además que es tan complicado como el líquido cefalorraquídeo. Así, comencemos. Sí. Bueno, mira, igualmente de la toma de la muestra es importante mantener las condiciones. Igualmente va a venir para lo que es citoquímico, para lo que es morfológico. La morfología en el líquido pleural es importante también, muy importante. Porque de alguna forma puede establecer las relaciones, no de una manera tan específica como pasa con el líquido cefalorraquídeo, pero las relaciones con muchas patologías. Te había dicho morfológico y también igual con anticoagulantes. Igualmente la recomendación es hacerlo en cámara. Tomar todo lo que tiene que ver con la parte macroscópica, el aspecto del líquido es importante también, si es francamente hemático, si es hemático, si es seroso, si es quiloso, si es purulento, si es blanquecino, porque eso también de alguna forma trae alguna asociación con una posible patología, ¿ok? Entonces es importante eso antes y después de la centrifugación. Porque en algunos casos, por ejemplo, en el caso de neoplasias, donde el líquido se mantiene rojizo, es probable que haya malignidad, pero de repente tú puedes tener líquidos también blanquecinos, que puedes decir y dudas, dice, ¿será bacteriano, infeccioso o será quiloso? Y entonces ahí la centrifugación también es importante. El quiloso se va a mantener blanquecino cuando es purulento o lo blanquecino es por pus y por todos estos elementos, pues simplemente sedimentan y vas a tener un sobrenadante, claro. Entonces todo eso es importante. Igualmente va a venir para estudio bacteriológico, en este caso también de manera simultánea se debe tomar unas gotas de líquido. Aquí sí no hay condición del volumen, para sembrarlos en frascos de hemocultivo de manera simultánea siempre. Y te hablé del bacteriológico y bueno, la parte bioquímica igualmente tienes que hacer la diferenciación entre trasudado y exudado. En este caso, el trasudado generalmente está más asociado a lo que son insuficiencias cardíacas, pero en el caso entonces ya del exudado puedes tener muchísimas patologías asociadas dependiendo de la celularidad. Los clasificas cuando tú estás haciendo el examen morfológico entre lo que es la neutrofilia o los que son neutrofílicos, linfocíticos, incluso en algunos casos eosinofílicos, y cada uno de ellos tiene una asociación. Por ejemplo, si tú hablas de linfocíticos, tú puedes estar sospechando tal vez de una tuberculosis o puedes estar sospechando tal vez de un linfoma, el médico, ¿no? Pero es importante eso. Si hablas de neutrofílicos, bueno, sí, un derrame pleural paraneumónico que proviene de una neumonía, puede estar también asociados a malignidad. Entonces, todas esas condiciones, por eso es tan importante la parte morfológica y la clasificación. Y desde el punto de vista bioquímico, como te dije, los mismos criterios del LAI, donde tú vas a determinar igualmente una LDH, proteína, glucosa, vas a determinar igualmente colesterol y triglicéridos, y por supuesto también en algunos casos donde hay contagios muy altos, también asociados a neutrofilia, puede asociarse también a pancreatitis. Entonces, otra de las pruebas bioquímicas es la amilasa. Por eso te digo que en estos líquidos serosos, mucho de en ellos el pleural está descrito. ¿Amilasa? Sí. Estoy así pensando. Sí, yo que ¿por dónde? Procesando. Sí, Exacto, lo que yo pasa es que tú tienes secundarias A. O sea, tú tienes derrames pleurales secundarios A. Y entonces por eso es que se establecen ese tipo de relaciones. Ah, carajo. Incluso tú puedes determinar anticuerpos antinucleares. Ok. Sí, y bueno, y así muchas otras cosas que puedan ser, como te dije, a consecuencia de. Pero sí está descrito también el líquido pleural, con pancreatitis y muy altos contagios de blanco. Ah, chico, fíjate tú. Mira, no. Puedes sí. hacer la amilasa, está descrito. Ujú. Bicho. Ok. Y pensando es así, que cómo pasa eso para allá. Sí, la fisiología de Y que déjame pero ya llamar va, a espérate Simón, un momento. espérate. Sí, y que ya va, ¿cómo pasó esto de aquí para acá? Sí, esto es una buena pregunta para las profesoras de bioquímica clínica. Un caso clínico de... Pregunta de examen, muchachos. Sí, Pues, derrame que- pleural. Un derrame pleural. Que se le hizo una amilasa, ¿por qué? ¿Cuál es la Secundario, razón? una pancreatitis. Secundaria, una pancreatitis, qué fuerte. Qué fumado. De más.
Pero esos son los casos que van a que Pero esos llegan son los casos de siempre a clínica las clínica. 3 de la mañana. Ese es el caso que te llega a las 3 de la mañana, uno y que... Así que... Es no, que- llegó un líquido y entonces amilasa, y lo peor es que esa amilasa por los cielos y uno y que ya va. Ya va, espérate, Ya va. ¿cómo? Espérate, pero ¿por ¿por qué? Igualmente, la prueba de ADA aplica, pero con la misma condición, es decir, tiene que ser siempre a expensa de mononucleares el incremento de la célula, porque la enzima es producida por linfocitos, ¿no? Ok. Entonces, es obligante que tengas esa desviación. Ese algoritmo lo hacemos nosotros dentro del laboratorio, o sea, ¿qué hacerle bioquímicamente o sea, el médico dice específicamente que Hay necesita? algoritmos base, ¿ok? Ajá. El algoritmo base es lo que hemos venido hablando. Pero yo pienso que el médico tiene que dar la impresión diagnóstica para tú poder saber si vas a agregar o no. Seguramente te lo pida, ¿verdad? Porque él es el que maneja la parte diagnóstica clínica. Pues esto no va nada más con la parte de laboratorio, No, sino no. que además las imágenes y muchísimas otras cosas más y muchísimos otros estudios. Entonces, él determinará si realmente es necesario agregar anticuerpos antinucleares. Pero sí es bueno también nosotros en el laboratorio tener nuestros cuadros. Por eso, porque me llama mucho la atención lo de los anticuerpos antinucleares en líquidos, y que digo, ya va, espérate, ya, ok. Secundario al lupus. ¿En qué momento? Claro, eso lo comprendo, pero ¿en qué momento yo a las 3 de la mañana voy a estar pensando en un lupus si no me pusieron la impresión impresión diagnóstica, ¿no? Que esa ya es una prueba especial que no la vas a montar en el momento, dependiendo del método que tengas en el laboratorio, ¿no? Ultra, claro, o sea, sí, no, o sea, la inmunofluorescencia no la vamos a montar a las 3 de la mañana, pero Sí, sí pero queda pero como pendiente para el otro, porque lo tienes que meter de alguna manera en el Sí, claro. sistema, no le vas a meter al sistema y que citoquímico. No, en el citoquímico, o sea, lo metes citoquímico, metes obviamente, pero bueno. Vas a meter fíjate, uno básico, chévere. pero anticuerpos antinucleares a las En el no sé- panel no, porque te lo tiene que ¿Lo vas a estar, meter? te lo tiene que pedir El médico es el que estrictamente tiene que orientar. el médico. O sea, lo podría uno agregar si tienes o la impresión diagnóstica y un algoritmo tal vez bien pudiera estipulado sugerirlo, dentro. sí, dependiendo de, bueno, obviamente si tiene, si sabes el diagnóstico del eso, paciente, si si tenemos, el paciente te dice, o sea, a lo mejor el paciente no sabe, y justo lo estábamos hablando esta mañana en la parte de bioética, si el paciente no sabe por qué le hicieron esa X o punción, Y. esa extracción de líquido pleural y lo mandan, y entonces sabes que... Al señor, ¿qué tiene usted? No, es No que yo sé. sufro de lupus. Entonces, ya ¿sabes? sé. Hay uno como que a uno le cae la noche, uno le dice, bueno, me hace sentido que estén pidiendo esto. Linfomas también Exacto, puedes los tener linfomas. linfomas, es decir, por eso te digo que en el caso del líquido pleural, a diferencia de lo que sucede en líquido cefalorraquídeo, tu líquido cefalorraquídeo te dice que tienes linfocitos y ya tú estás pensando, bueno, ¿debe ser viral o es tuberculosis? ¿Sabes? Pero en el caso del líquido pleural, la cantidad de afecciones o afectaciones asociadas o secundarias a son muchas. La lista es larga. Y en el caso de cuando te piden las pruebas de biología molecular, voy a atreverme a nombrar. nombrar por lo menos el GeneXpert, que es, ¿cómo se llama? No lo recuerdo y corrígeme, por favor, si has trabajado con la plataforma, si está adaptada para líquido pleural. Sí, ¿verdad? Sí, para mí, tuberculosis, Para resistencia tuberculosis. a rifampicina. Ajá. Allí, obviamente me llega mi idea en la guardia. Yo no voy a... Procesarlo. no voy a procesarlo porque no están dentro de mis experticias. Ese líquido lo dejo separado en nevera. Lo puedes preservar refrigerado. Y de esa- todas formas, yo siempre les recomiendo, ¿verdad? Porque no está nada más GeneXpert y hay muchas otras plataformas Sí, claro. que además de tuberculosis te permiten detectar, por ejemplo, en el caso del líquido pleural, hay lo que son los paneles sindrómicos para neumonía que aplican a los líquidos pleurales. Sí. Siempre hablar con quien te va a proveer el servicio. ¿Ok? Ok. Claro, en el caso de GeneXpert, aquí tienes el Instituto Nacional de Higiene que lo hace Ujú, y el todo lo que son algodonal. del Estado, el algodonal, exactamente. Entonces, bueno, ellos creo que tienen sus guías para de alguna forma preservar la muestra y poder enviarla. Ok. Como es ácido nucleico y en este caso es DNA, lo que vas a detectar, pues tiene que ser, sí, refrigerado. ¿Ok? Si fuese otro tipo de ácido nucleico, ARN, por ejemplo, sí ya es como más problemático por la cuestión de la degradación que tiene. Pero en este caso es distinto. O sea, tú puedes mantenerlo refrigerado. Ok.
Perfecto. Igual que para las plataformas que tienen paneles sindrómicos. Sí, sin embargo, ahí sí porque cada plataforma tiene sus propias características Sí, claro. también, y hay múltiples. Ahorita en el sí. país hay varias. Entonces, yo siempre les recomiendo, primero, hablen con quien les va a proveer el servicio, que ya de alguna forma desde la casa comercial que está proveyendo el servicio a ese laboratorio viene estandarizado, viene validado, para que de esa manera entonces se cumpla con todos los elementos y todos los requisitos para poder procesar la muestra, bajo las condiciones en que estén establecidas. Fantástico. Entonces, con el líquido pleural ya abarcamos preanalítica, Ujú, ya abarcamos la parte bioquímica, ujú. ya saben, el panel así, y ustedes hagan su algoritmo por si acaso. Sí, es bueno, es bueno. Ahorita hay muchísimas referencias, de verdad, que te pueden ayudar a poder construir todos esos algoritmos. Hay una que incluso está en español, creo que es del Sevier, no me acuerdo ahorita de cuál de las revistas, que está buenísima y que justamente explica cada uno de todos esos biomarcadores que se utilizan en la actualidad, justamente asociados a líquido pleural y secundarios a una serie de enfermedades que es necesario determinar. Claro, porque es que, o sea, todos estos algoritmos no es porque nosotros estamos inventando la rueda, sino que va todo en pro a un mejor diagnóstico del paciente. Y mientras más información tengamos de estos líquidos en particular, que son muestras valiosas porque son unas muestras tomadas, bueno, por los médicos en unas condiciones bien particulares, bueno, mientras más información, mejor. Ay, claro. Y si desde el laboratorio se pueden ampliar ciertas cosas, porque generalmente hay los líquidos biológicos van en lugares grandes, o sea, en clínicas grandes, en hospitales grandes, entonces hay como mayor posibilidad de hacer este tipo de ampliaciones rápido. Completamente. Llamas y que de mira, acuerdo. No, y te vamos a comento ampliarlo. que los algoritmos, o por lo menos los nuevos marcadores o biomarcadores que se están utilizando, han ido evolucionando, porque no son los mismos biomarcadores. Nosotros antes hacíamos un protocolo, un algoritmo en los líquidos biológicos que era muy básico, y hoy en día, o sea, muy básico con lo elemental, pues la glucosa, proteínas, lo que siempre conocemos. Y resulta ser que cuando empiezas a profundizar en la literatura y empiezas también a estudiar casos clínicos, los case reports que aparecen en la literatura, tú dices, wow, qué cantidad de nuevos biomarcadores están apareciendo de unos años para acá, y cómo ha venido evolucionando el diagnóstico de estos líquidos biológicos, en pro, por supuesto, de lo que tú decías, de Por que eso. es necesario mejorar el diagnóstico en beneficio del paciente. Por eso, pero eso es parte del análisis que uno hace desde el laboratorio. Tú lo estás viendo. O sea, el médico tiene una hipótesis. Nosotros, y lo hemos dicho en varias oportunidades, siempre el médico tiene una hipótesis y nosotros somos parte de la comprobación de esa hipótesis. Sí, Entonces, si tenemos, y nos hacemos nuevas, además. Entonces, si tenemos la posibilidad de, bueno, si el médico llegó hasta, no sé, hasta ADA, y nosotros estamos viendo que puede haber alguna otra cosa que lo pueda orientar mejor, ¿por qué no? ¿No? Pero hay que establecer, estandarizar y todas esas cosas, y no salgan corriendo como yo cuando después le voy a aparezca echar un un líquido. cuento de líquido pleural ahorita del Congreso, que estuvo espectacular. Bueno, échalo. Dale. Ya Bueno, estás aquí. justamente el líquido pleural, fíjate tú que, y es poco raro, dentro de los trabajos libres, me tocó coordinar los trabajos libres con la doctora Cristina Gutiérrez, y dentro de los trabajos libres se presentó uno que justamente tiene que ver con líquido pleural. Un líquido pleural en el cual ellos vieron un parásito pues, que simulaba tricomona. No te lo hubieses podido imaginar, ¿verdad? Jamás. Y puede pasar. Hay alrededor de 20 o 22 casos reportados en el mundo. Por eso es tan importante lo que tú acabas de decir. Viene como anillo al dedo, ¿ya? Entonces, ellas vieron, me imagino que porque cuando tú estás montando la cámara en Neuauer, tú estás haciendo un examen al fresco. Exacto. Sí. Entonces, me imagino que vieron la motilidad de la cosa y después lo montaron en lámina como tal para volver a ver. Y efectivamente parecía una tricomona. Enviaron la muestra aquí a la cátedra de parasitología aquí de la central. Ajá. Hicieron las coloraciones y efectivamente era una tricomona. No me puedo imaginar el grito que pegaron cuando vieron eso. No, yo te digo, ganaron el segundo lugar en el Congreso. Claro, eso es rarísimo. Ok, y lo bonito del caso, porque yo me puse a buscar, porque es que es raro. Y entonces sí, resulta ser que hay aspectos, fíjate que hasta el aspecto epidemiológico es importante a la hora de nosotros procesar un líquido. Y ese es uno de los mejores ejemplos. Esas tricomonas, no recuerdo ahorita la especie, ¿ok? Ajá, Ahí ok. sí estoy raspada. Pero lo que sí es Lo cierto... pueden dejar en los comentarios. Sí. Lo que sí es cierto es que está asociada a problemas periodontales, a mala higiene bucal.
Y entonces ellos bueno. habían No dicho, te lo puedo creer. El paciente era de tantos años, no sé qué más, no sé cuánto, y dentro de los antecedentes estaba justamente el problema periodontal. Esa tricomona que te digo que se han reportado pocas a nivel mundial, porque de hecho tú lees la literatura y son 20 y pico. Esta será a lo mejor la número 23 o 24. Claro, lo ideal hubiese sido pues poder demostrarlo molecularmente también, ¿no? Claro. Y bueno, fíjate, y ahí es el aspecto epidemiológico es la clave coincide, claro, generalmente este tipo de líquidos también vienen con infecciones bacterianas, de hecho, era un líquido pleural donde habían aislado una especie de Streptococcus, etcétera, pero fíjate lo importante que es, la data que tenemos que tener del paciente. Ay, pero Claro que tenía- qué cosa tan, o sea, mal por el paciente otra vez, pero el desafío a nivel analítico, o Sí, sea, claro. yo creo que a mí me da Aquí tengo la tricomona porque Google no me falla. Tricomonas tenax. Es ya misma. Ahí está. Google no me falla. ¡Qué fuerte! No, bueno. O sea, de verdad, imagínate uno a las 3 de la mañana viendo el líquido y Por eso tú digo, dices, les llegó de ya guardia, va. les llegó de ¿Viste? guardia, tal cual. El grito ¿Qué? que debieron O sea, haber yo- pegado, despertaron a media guardia. No. Si eran dos, dale. No, no, lo peor es que, ¿sabes qué es horrible cuando tú uno Estás solo? sola. Y de O sea, verdad. porque yo me imagino, Dios mío, el avionalista, por favor, me tienes que decir quién es, porque yo quiero ese chisme. Pero más tarde. Ahí está, por ahí está el póster. Para que lo vean. Tiene el póster, lo Lo vamos a voy a ver. tener. Chamo, no, ¿Qué? porque qué interesante. ¿Te imaginas uno a las 3 de la... Porque a las 3 de la mañana, de verdad, cuando entre 3 y 4 de la mañana, cuando uno de verdad ya tiene los ojos tostados, que te arden. Y tú te imaginas ver así, y tú y qué. Ey, Ya va un momento, estoy desvariando. Uno comienza y que ¿dónde Deja- está la cámara de loco? déjame- Loco, son déjame las 3 de la tom- mañana. déjame cara. tomarme el Tal cual. café, Sí, ya tú va. dices que para déjame vean lavarme lo la que tú cara. acabas de decir es importante. Sí. Los datos que nosotros recibimos del paciente nos van a ayudar también a mejorar la interpretación, porque nosotros interpretamos, para eso estamos preparados también, ¿verdad? Lo que estamos viendo y ese es el propio ejemplo. Parte del análisis es que, bueno, nosotras peleamos mucho ese asunto, que nosotros los analistas somos muy valiosos para muchas cosas y que debemos salir mucho de nuestro huequito en el que estamos, ¿no? Y por eso nosotros estamos al lado de una cámara hablando sobre esto. Y es justamente poder conversar para ampliar la visión y analizar lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque eso va a repercutir en otro ser humano y siempre que nosotros podamos aumentar y ayudar al diagnóstico, pues bienvenido. Claro, porque es que como no te lo ves venir, lo primero que uno va a pensar es que tomaron mal la muestra. Y que- Ojo, eso es lo que yo hubiese pensado a las 3 de la mañana en una guardia. Pero Yo, chama, que tiene que ver las pestañas con el pie. Porque es Para que, no decir las cosas obviamente, correctas. o sea, uno y que... Y que espétate. Y que Ya no va. la pasa por alto porque ella sí se Espérate, mueve. por Sí, eso, sí, o sea, sí, ya, o sea, sí, es algo así que tú delicioso dices para y los que- raquidios, que bueno. Déjame tú otra sabes. vez, o sea, uno y que después uno y que ya va. Déjame ver otra vez. La Ok, tipa sí se libre y está que, moviendo. Y que sí se está moviendo. Y vuelves otra vez y que seguro que esto no es una orina. Déjame volverlo a Porque, montar. Claro, porque Yo es hubiese eso. llegado a pensar hasta Sí, ahí, hubiese pero llegado a eso. O sea, yo hubiese llegado a pensar, Y está me están descrito, y mandando te la digo, muestra que no es. Cuando yo leí el póster y busqué, por supuesto, en la literatura, claro, allá está, se da en esos casos. Hay Qué otros bárbaro. casos adicionales que están descritos, pero en el de ella está perfectamente engranado y viene generalmente acompañado de un derrame pleural también para neumónico secundario a una neumonía. O sea, bueno, más lo que un monosuprimido, la boca toda y la tricomona. Eso se especie fue. Fuerte, Pena, o sea, que- me encanta. O sea, pero eso sí, suena, es muy cruel, pero me Eso es encanta. horrible, o sea, pero ¿cómo Yo, te yo- explico? yo estaba así que me mordía los dedos Fascinada. cuando estábamos haciendo el curso. No lo podía decir porque todavía no Claro, se habían sabían, discutido sí, en el claro. Congreso. Pero es que es tremendo caso porque eso es poco común. Sí, total. Ahora ves un problema más que a la hora de tener la guardia y que Dios mío, por favor, que no vaya yo a estar viendo que no se me pase un parásito, que no pase, que no se me pase el parásito. Bueno, en líquido pleural puedes tener eosinofilia también. Claro. Por parasitosis. Por parasitosis. Incluso negadas las parasitosis o descartadas las parasitosis por procesos alérgicos. Hay casos clínicos descritos. Pero que te vas a imaginar, tú de haber hecho que te va a brincar el microscopio. Sí, exacto. Por eso te digo, yo me pudiese hubiera imaginado cualquier cosa. O sea, verde y te digo, ay, bueno, esto es por una pigmentación de pseudomonas, lo puedes ver, ¿sabes? Desde muchos puntos de vista. Exactamente. Pero de ahí a que vayas a ver el parásito y que, uy, y uno y que... Ya Ya va. Ya va. Empiezas a perseguirlo, claro que y aparte que la cantidad. Si hay debe mucho, o sea, ser, tiene que Era ser muchísimo. es- Era muchísimo. Aparte. Ellas llevaron el video
de lo que vieron al microscopio, y eran un montón. Wow. O sea, No, y yo no me se tengo les que quedar podía el día escapar. siguiente, o sea, no voy a trabajar otro trabajo. Yo llamo, tengo que llamar y decir, mira, me disculpa, yo aquí no me voy hasta que no sepa este cacho. Ellos porque lo además, ¿cómo mandaron reportas? Lo mandaron a la escuela. parasitología, aquí en ¿Cómo la lo central de la Ajá, cátedra. pero la persona que lo mandó, o sea, si lo mandaron en una guardia, el médico está esperando un reporte. ¿Cómo carrizo tú Pero le es que- dices es que al médico? yo me que imagino que reportaran. si se lo dieron al médico, ya va, ¿qué me están hablando? O sea, Por eso. ya va, vamos a buscar. Vamos a Mira, buscar. si está descrito. Porque Ahí nadie durmió, afortunadamente ahí a todo el ahora- mundo se le fue el sueño. Sí, Claro. afortunadamente ahora nosotros tenemos esta herramienta que porque antes tenías que ir, si el laboratorio tenía aunque sea una pequeña bibliotequita, irte al libro y empezar a buscar. Pero ahora tienes esta maravillosa ventaja que tú buscas en Google, buscas en un buscador de estos de referencias científicas, inmediatamente ya tienes un case report que coincide con lo que tú estás viendo y eso te da la seguridad de salud. Sí, claro, te da Entonces, esto un nos mantiene a alivio nosotros total. también, o sea, nos obliga a Actualizado. nosotros a mantenernos actualizados, a que tenemos que estar estudiando tan la guardia, si todos trasnochados, a lo mejor nos toque, ¿verdad? Y bueno, y a este tipo de interacciones como la que estamos haciendo el día de hoy. Oye, qué loco. O sea, me encanta. O sea, No, qué pero loco, nuevo ¿sabes? miedo- Loco, me encanta. O sea, nuevo miedo desbloqueado. Total. Y hoy yo a las 3 de la mañana digo, por favor, no me Ya, vayan me llegue el líquido pleural. Hoy te van a llegar todos. No, amiga, te lanzo brillitos. Por favor. Lo agradezco. No, qué fuerte. ok, Mira, bueno. profe, ¿me puedes mencionar alguno de esos nuevos marcadores que nos estás comentando para líquido pleural? Mira, lo que hay como biomarcadores, tienes lo que son los tumorales, Ok. el CA15-3, Ok. son los que más recomiendan. Hay uno que es el factor de crecimiento endotelial. Ok. Ese está también considerándose dentro de los biomarcadores. Estaba leyendo el otro día un artículo sobre proteómica y justamente dentro de los estudios proteómicos de todas estas sustancias químicas y proteínas que pudiesen, este es uno de los que pueden ser incluidos. Los anticuerpos antinucleares, el ADA, el interferón gamma, pero para lo mismo, pero ADA está como que mejor descrita, no sé, mejor descrita para este tipo de líquidos y como estandarizada, por lo menos aquí en el país, con respecto a lo que sea interferón gamma en líquido, ojo, en líquido. ¿Qué otros biomarcadores hay? Básicamente eso. Ok. Hay algunos otros también que tienen que ver con malignidad, pero ahorita los que recuerdo son esos dos que son los que generalmente están incluidos. Antes nosotros no buscábamos. No, de Yo no hecho, recuerdo, no recuerdo. A ver, me ha llegado más SEA en líquido asístico que en líquido pleural. Pero en líquido pleural también. Exacto. Y Inclusive anticuerpos 19.9. anticuerpos, y 19.9 también. Y anticuerpos antinucleares también. Lo de Pacientes con anticuerpos antinucleares me explotó. Sí, porque, o sea, imagínate, creo que es tan raro como el parásito. No. No, asociados O sea, al lupus y es- secundario si al lupus. tienen- Y lo puedes si lo tienen ya. determinar en los dos. Si lo tienen ya, pues, ajá. Pero ¿qué valor diagnóstico tendría? Bueno, O ahí sea, sí. porque ya lo tienen. Si ya está Claro. asociado a, ya tienes el diagnóstico. Seguramente debes de al tener un pronóstico. diagnóstico previo, a menos que no hayas diagnosticado el lupus o haya pasado y de repente Por tengas go. que la manifestación sea por otro lado y eso te obligue a estudiarlo. Puede ser. Porque, o sea, andar buscando el lupus en un líquido pleural No, me es imagino como que más, ya va. que más es para la asociación y de hecho creo que la literatura sí también lo refiere, o sea, no es que sea, sino que es más para efectos de que, o sea, de descartar la procedencia o el origen de ese derrame pleural secundario a este tipo de enfermedad. Ok, es como para confirmar Sí, eso. más que Ah, todo. eso tiene más sentido. Perdón. Es que estoy pensando en que, pero ¿por qué? Si ya seguro se lo estudiaron. No, yo me quedé en el parásito. Lo que pasa es lo que te digo, o sea, cuando tú ves celularidad y muchas de las características de los líquidos, vas a tener que la celularidad tiene que ver con muchas patologías asociadas que se solapan unas con otras. Entonces me imagino que por eso, ¿verdad? Para tú poder determinar realmente un derrame pleural que no sea, por ejemplo, un paraneumónico, sino de otro origen, es probable que necesites ver si realmente refiere de un paciente con lupus, si realmente refiere de un paciente con una pancreatitis, ¿ya? Y por eso la inclusión de todos esos biomarcadores en lo que sería el análisis de líquido. Es la interpretación que yo le doy.
Vale. No, listo. Yo estoy aquí que wow. No, yo ahora me volví a la tricomona, pero ajá. Ya cubrimos preanalítica, ya cubrimos una buena parte de analítica y un poquito más allá, con pruebas especiales incluidas. Faltaría bacteriología. Ujú. Ajá. ¿Cómo sembramos? Igualmente, ahí, lo que pasa es que ahí sí tienes varios patógenos involucrados que son incluso hasta más lábiles que lo que pasa en el líquido acítico. Porque generalmente, o sea, si tienes este tipo de líquidos por derrames paraneumónicos por neumonía, tú vas a tener estreptococo neumonía, que es lábil, entonces siempre tienes que meter una placa de agar sangre, obligatoriamente para recuperarlo. Okay. Una plaquita de agar chocolate para recuperar posibles hemófilos. Puedes tener también Klebsiella, porque puede ser posterior ¿cómo es que es? A neumonías por ventiladores, puedes tener otros bacilos gram negativos, ¿verdad? Y siempre también el líquido de enriquecimiento que en todos los laboratorios tiene que haberlo, un tioglicolato. Generalmente hay tioglicolato. Pero a veces, cuando estuvo aquí la crisis, que a veces no había tioglicolato, bueno, por lo menos en la infusión cerebro-corazón, el soya triplicasa, pero algún caldo de enriquecimiento que me garantice mi poder recuperarlo por lo lábiles que son. Y la coloración de Gram, esto sí también del sedimento. Y bueno, cuando es necesario estudiar tuberculosis, pues bueno, sembrar el líquido en medio del lobo estañense y hacer la coloración de Sil-Nielsen. Fíjense que en el caso justamente de los cultivos, por eso es que además o sea, con respecto a los cultivos en líneas generales, o sea, el cultivo bacteriológico, tienes que a veces la sensibilidad no es tan alta o no es tan buena para la detección de. Entonces, por eso es que se recomienda, además del líquido, del frasco de hemocultivo, donde tú vas a inocular el líquido biológico, en este caso pleural acítico, el que vayas a buscar, la otra recomendación también es tomar set de hemocultivo. Porque a veces vas a detectar mucho mejor la etiología o vas a aumentar la recuperación del agente etiológico a través del hemocultivo. Y bueno, por supuesto, para descartar también sepsis, bacteremias, etcétera. Entonces, es importante eso también cuando estamos haciendo el estudio bacteriológico. Ajá. Cuando estás hablando de set, Set de hemocultivo. ¿cuántos frascos tiene un set de hemocultivo? 2. Aerobio, anaerobio. No, Yo es que solamente hago preguntas. hacemos aclaratorias, 10.500 10.500 aclaratorias. aclaratorias porque entonces un set, un hemocultivo. Y que no. Son 2 El set de hemocultivo son 2. Siempre. Siempre. Siempre, exactamente. Sí, porque es que... Sí, pero Varias pasa y cosas. sobre todo a nivel hospitalario. Tú lo vas a ver en el laboratorio, lo que te llega es un frasco. Y tienes que hacer más. Y bueno, ya descartas el hecho de buscar anaerobio. Generalmente llega el frasco para aerobiosis. Sí. Y en el mejor de los casos llegó el frasco para anaerobiosis, porque Bien hay tomado. otros que son frascos, Dios y su ayuda, o sea, que de la fe. O sea, se llama, yo les digo frasco la fe. O sea, uno tiene que, porque, a ver, ojo, y pasó mucho también en la época oscura. Sí. En la época oscura Porque es lo que se consigue, pues, es había lo que logran conseguir. la bacteriología. Si uno en química, mami, estaba pasando roncha, yo no te quiero hablar de la gente en Con los bacteriología. antibióticos. O sea, Pero con viales los no se antibióticos conseguían. no se conseguían viales, entonces era uno llamando al otro y que tú tendrás y empezaban barajitas. los trueques No, y increíbles. se crearon los cursos para que tú desde en la universidad, muchos de los profesores lo hicieron, pues, de los discos de antibióticos viejos, los inactivabas, no sé qué, y de ahí preparabas nuevos discos de antibióticos para poder, eso se llegó a hacer Sí. en esa época oscura. Bueno, pero es que había, Sí, o de sea, que, había que bueno, mira, yo trabajar tengo con lo que unos se podía. discos aquí de oxacilina de los años 1900 que te importan nada, los pones le colocas agua, los pones a secar, los Yo no me sé acuerdo qué, cómo era la preparas creatividad. una solución del no sé Sí, qué. no lo muchacho, no yo lo digas escuché- mucho porque lo van a seguir la No hagan eso. No, mientras ajá, nosotros, claro y que mucho no, menos y ahorita. mucho menos ahorita que hay tenemos una detectar- oferta no, lo de la bastante resistencia, decente. no, y lo Y de no, la y- resistencia es terrible. Sí. Y hay que detectarlas como tiene que ser. Pero sí, con los hemocultivos, igualmente, con esos frascos, bueno, ahí hubo de todo. A mí, en una opinión bien personal, yo, Gabriela Blanco, aquí, o sea, Descargo de un responsabilidad. descargo otra de vez. responsabilidad, eximo a este programa, a la profe, a Taía, al productor, y al señor que nos trajo el pollo de KFC, que no me está patrocinando el capítulo. El hecho, o sea, a mí no, yo no soy pro hacer ningún medio de cultivo, de hemocultivo casero. Yo.
Yo, en mi nulo y muy bajo conocimiento de la... Yo no soy microbiólogo. Hay gente que me dice, no, pero es que si tú lo preparas bien, entonces... Claro, pero ¿qué es prepararlo y yo, bien? ¿y qué? Tienes que tener estándares de control de calidad O sea, muy altos. muy altos, Por eso, muy, ¿qué muy es altos. prepararlo bien? Ajá. Claro, y eso está escrito porque no lleva ni cualquier anticoagulante, es una proporción específica, mínima, es un medio de enriquecimiento especial. Bueno, son de los conocidos, pero de alguna forma tú tienes que hacer un control de calidad muy bien Sí, o sea, es que estructurado. nada más ya el hecho de la sangre que tienes que estar allí, eso, el nivel de control que tienes que tener, o sea, que todo corresponda, o sea, de verdad, es el medio que creo que... Es más delicado, sí. Sí, Sí, sí lo es. sí lo es. Y otros que tengan también preservativos y que son altamente selectivos, que tienes que, ¿sabes? Colocar sustancias antibióticas y eso para mí también son medios delicados. Sí, pero pasan cosas. pasan Pero sí, cositas. bueno, ya saben, En saben que fin. en un set de hemocultivo Son son dos. 2 botellas. Gracias. Una para La el gerencia. aerobio, una. La gerencia. Sí, la gerencia administrativa. Que una para aerobio, una para Una anaerobio. Y ya está. Y listo. Y listo. Ya checamos la parte de líquido pleural. Ahora vamos con uno que casi siempre bueno, yo como bioanalista de rutina me relajo un poco. Pero a lo mejor A mí estoy no me pecando llega. de relajada. Que es el líquido sinovial. Sí, el de la rodilla. A mí el líquido sinovial, porque es que, ay, bueno, es el líquido sinovial, uno agarra es glucosa, ácido úrico, proteínas totales y fraccionadas. Chao. Dale. Y que sigue siendo así. Sí, todavía sigue siendo, pero por supuesto tienes que también hacer el estudio de los cristales. Ujú. Entonces ya ahí tienes que definir muy bien cómo vas a tomar las muestras. Ok. En ese caso, pues las recomendaciones es el tapamorada para lo que es la parte de celularidad. Vi una recomendación con respecto para lo que es la determinación de glucosa como tal, utilizar el que es tapa gris. Sí, eso me llamó la atención. Incluso en esta guía, aunque tal vez no llegues la cantidad en el tubo, pequeñas alícuotas pueden funcionar perfectamente para poder hacer estos estudios. El tapamorada para el resto de las bioquímicas y el tapaverde para los cristales, Ok. el heparinizado. Pero eso, un tubo tapaverde está como, bueno, ahorita está un poquito Sí, ahorita más de vez en sencillo cuando de los consigues, conseguir. sí. Los verdes, Los- sí. sí. Pero los grises, Los los grises grises, también los había. tengo tiempo que no los veo. Yo tengo Yo rato que no nosotros lo los veo. utilizábamos allá en la universidad cuando tomábamos muestras. Pero la verdad que tengo tiempo, no sé realmente si los hay en el mercado. Es una recomendación. No, Pero claro. obviamente Sí. si no lo hay, tú tomas tu Sí, exacto. Es un taparroja y líquido ni que no modo, se ¿me puede. entiendes? Y en el puedes caso, esperar. cuando estás haciendo la prueba del ácido acético que me ha sucedido. Ajá. Polimeriza el ácido hialurónico. Por eso es que hacer una proteína de una reacción de Ribalta, que es con ácido acético, hacer una dilución con un líquido de Tur, que es ácido acético, que tú lo puedes aplicar con otros líquidos, ahí no aplica, porque polimeriza el ácido hialurónico. Y eso, claro, ¿qué es lo que pasa? Que entonces te forma que el pegoste. Exactamente. Sí, no hay manera. Y no tiene, o sea, no, ahí no entra colorante, no pasa no, nada, no, nada. nada. Y entonces no ves. Ajá, no vas a ver. Eso es Y uno pegoste. exacto, y uno así, y vuelves otra vez. Y no importa cuántas veces lo montes. O sea, en ese caso, es ver La viscosidad es uno de los primeros elementos que tú tienes que ver en el líquido sinovial. Sinovial. Porque la viscosidad cuando hay infección, o sea, cuando hay artritis séptica, que es lo que van a descartar ellos, ¿verdad? La viscosidad disminuye. Por acción de todas esas enzimas, los leucocitos polimorfonucleares, la bacteria, tiqui, 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 tiqui. Entonces, hay un parámetro que es, pues, medir lo que es eso tiene un nombre, la filancia se llama. Ok. Que es medir la longitud desde que tú con un aplicador tocas el líquido, ¿verdad? Hasta que lo levantas y ves cómo se forma el hilo. Entonces, para algunos entre 4 a 6 centímetros es normal. Existen otros criterios donde lo llevan hasta 8. Pero ya eso es un parámetro bien. Y bueno, lo de los cristales, que es importante también. Bueno, por eso lo del tema de tomar las muestras con esos tubos heparinizados. Pero es importante también por el hecho de que hay que hacerlo con luz polarizada.
No todos los laboratorios creo que cuentan con No. microscopio de luz polarizada, pero por ahí leí, no estoy segura de lo que voy a decir, tendría que profundizar en eso, que existen otras estrategias utilizando hidróxido de sodio, creo que 0,1 normal, ahora no recuerdo, Lo dejan en los Que comentarios te- si alguien sabe. que te permite ayudarte para poder visualizar alguno de los cristales. Esto lo leí, pero te digo, tengo que profundizar para ver qué tan cierto es, Claro. porque lo que está estandarizado es utilizar microscopios con luz polarizada. Ok. Ok. Desde el punto de vista bacteriológico, igualmente en el líquido sinovial, y eso incluso mucho antes de la recomendación que se hacía con líquido pleural y líquido peritoneal, con el líquido acítico es una regla colocar una alícuota del líquido en un frasco de hemocultivo para aumentar la recuperación del agente etiológico. Volvemos a... Volvemos a lo mismo en todos esos líquidos. Todos los líquidos son más o menos iguales, pero bueno, tienen sus Ajá, diferenciaciones. base que ahorita acabas de decir acístico, entonces igual para el, Perdón, sinovial. para el sinovial. Igual, sinovial. Sí, 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 Ajá. sí, sí, Igual. igual. No se, pero no es, es una alícuota cualquiera. No. Igual Ajá. que el Igual que en el acítico. acítico. En el Ah, pleural es necesito- donde no en importa donde no la importa. cantidad porque ya ha sido demostrado. Hay trabajos de investigación que han reportado y que han comprobado que así pongan 1, 2, 3, 5, 10 ml, igual. obtuvieron el mismo grado de recuperación. Pero en el caso del líquido acítico y del líquido sinovial sí es necesario mantener la proporción con respecto al frasco de hemocultivo. ¿Qué es? ¿Cuál? Te había dicho. una Puede ser 50. 10 a 40, siempre es, Ajá, es 10 a 1 en 40. 5 exacto, 10 para 50, 10, 40 o 5, 45, o sea, más o menos. De todas formas, tú ves, dependiendo también de la casa comercial que tú tengas, tienes Exacto. que ver en las indicaciones cuál es la proporción que maneja la casa Y comercial. vuelven y vayan a leer sus insertos, por favor. Siempre, Gracias. esa es la regla número 1, leer todos los insertos. No sé en cuántos ver. programas los hemos dicho ya. Sí. A veces cometemos errores nosotros como bioanalistas precisamente porque no ponemos atención en los insertos y son errores tontísimos, pero es porque no hicimos caso a la Porque Sí, hay no, y- cambios en los insertos y no nos Exacto. dimos cuenta. Ujú. Sí, Así porque de fácil. incluso puedes conseguir, y pasa con cierta frecuencia, que estoy utilizando la misma marca. Sí, y pero con ellos base cambian. al que estoy utilizando la misma marca, cometes el pecado de no leer el inserto. Y entonces tú no sabes si hicieron una mejora. Hay actualizaciones. Sí, exacto. Si es menos del tiempo. Y no o se más los del van a tiempo. subrayar dentro del inserto. Exacto. Es verdad. No, es verdad, es verdad. Ojo, y esto tengo que hacer aquí otro descargo de responsabilidad, otro disclaimer. Hay insertos que son una maravilla. Ay, hay otros horribles Y y, hay mal otros- traducidos también. Sí. Sí. Te lo Como hay tengo. otros que uno y que No esto entendí. y exactamente nada era lo mismo. Bueno, pero uno hizo el trabajo que le toca, que es leerlo. Sí, claro. O sea- Y no, bueno, y a mí me ha tocado, ojo, o sea, cuando tú comienzas a ver que el desempeño, sobre todo en las pruebas rápidas, hay algo que no te está cuadrando, uno tiene que hacer un stop y, vamos a recurrir a nuestro nuevo amigo. Igual, pues, porque hay veces que empieza, ponte tú, no sé, core. Entonces empiezan, todo el mundo tiene ¿cómo se llama? Hepatitis B. Y uno y que, ya va. Y Sí, vuelves que a algo está leer el pasando. ensayo y tú y que ya va. 2 rayitas significa no, 1 rayita significa sí. Entonces, porque ninguno me marca no. Y que Entonces, espérate. ¿sabes? Y lees y cuando sacas el inserto, 3 letras en una pésimamente traducido, pésimamente graficados aparte, Es igual. porque, o Sí, sea, sí, sí. Sí hay. y uno y que entendí menos. Entonces, ¿sabes qué? Usted aparte esa negatividad de su vida. Porque tú eres luz. Exacto. O sea, porque uno es luz y uno necesita oscuridad. Y cómprese otro. O sea, yo sé Sí. que a veces la decisión no la tiene uno como analista, pero usted agarre y reporte y coloque, mira, se sugiere reemplazar ¿cómo se llama? El reactivo en uso, porque está como Porque, extraño, ese mira, desempeño está como extraño. Está raro. Está raro. Gracias, querido jefe, adiós. Exacto. Totalmente. Atentamente yo. Gracias. La agencia. Es verdad, es algo que cualquiera de los que nos están escuchando le puede pasar. Y en Pero el, bueno. ya yendo, retomando nuevo. nuevamente el estudio del líquido sinovial, que gracias por lo del... Ácido acético. Sí, por lo del ácido acético. Porque lo hacen mucho. Sí, todavía está, pero súper en boga. Y te dejan tu ácido acético y uno que... Y uno Y que- eso se hace un patuque porque eso polimeriza el ácido hialurónico. y tú dices, pero ¿cómo no lo hace? O sea, pero ¿cómo no lo ve? ¿Pero O sea, por qué uno no? piensa que uno está loco.
Y dice, coño, lo hice mal. Y dice, no, pero es que esto es... Y otra vez por la medicina. Y uno dice, no, esto no da para dónde. No da para más. La parte bacteriológica del líquido sinovial. Ajá, eso sería. Ajá, ya te había dicho que tienes que tener un frasco de hemocultivo obligatorio. Obligatoriamente, Obligatoriamente. y conservando la las relación. proporciones. Sí, e igualmente, en este caso, ¿tú qué es lo que buscas? Estafilococo Ujú. y Neisseria gonorrea. Entonces, tú tienes que incluir medios de cultivo que te aseguren el crecimiento de Neisseria gonorrea, que es la más lábil de los dos. Entonces, bueno, la agar sangre, el chocolate, si hay un tallar Martin, un BCN o algo de eso, también sembrarlo. Y, por supuesto, el líquido de enriquecimiento, la gerencia de Por favor, gracias a la herencia, atentamente yo. La coloración de Gran, obviamente, donde vas a ver polimorfonucleares y vas a ver pues la presencia de uno o de otro. Y básicamente es eso. Ok. Ok. Entonces, ¿qué nos estamos llevando del capítulo de hoy? Que a usted le puede faltar el agua, pero no le puede faltar un líquido de enriquecimiento en su laboratorio de Si bacteriología. aceptan allí El que usted pueda y el que usted tenga, de preferencia teoglicolato, Gracias. pero bueno. Pero el- si no tiene otro, pues el que haya. tenga. Pero que haga que ese muchacho que está allí, si es que está, Para poderlo pueda mantener sobrevivir. mantener vivo al Exactamente, hasta animalito que llegue para... al bacteriol y que déjame sembrar esta vaina. No, porque si se les monta un cacho, eso es que yo lo entiendo, yo no tengo ni idea de nada de microbiología, pero si se les monta un cacho que no saben o que están sospechando que había algo o la colonia se les murió en el camino, porque también sé que les puede pasar, bueno, tienen chance de volverla a sembrar, ¿no? Sí, claro. Porque hay muchas cosas y tú tienes que algunos microorganismos han estado sometidos a esa presión selectiva de los antibióticos. Acuérdate que los médicos mandan los antibióticos de manera... Para cubrirlos. Exacto, para cubrirlos. Entonces, dentro de esas, pues puedes recuperar alguna. Otros son altamente lábiles. O sea, tú tienes una Streptococcus pneumoniae que tiende a autolizarse. Tienes una Haemophilus influenza que es sumamente lábil. La Neisseria gonorrea, meningitis, ellos son muy lábiles. Entonces, de alguna manera, los caldos de enriquecimiento permiten poder mantenerlos y preservarlos. ¿Y qué pasa también? Y pasa en el primer choque de las guardias, cuando llegan los líquidos, a veces no los preservan bien. Por ejemplo, un líquido cefalorraquídeo en nevera. No puede ser, ¿entiendes? Y pasa. Entonces, pero no lo sembraste en un caldo de enriquecimiento por lo menos. Que no. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que tienes que prever, que a la hora de no usar, por lo menos siempre tengas un caldo de enriquecimiento para poder, de alguna manera, aislar. Y, como les dije anteriormente, en todas estas enfermedades en las cuales se pueda sospechar de una infección, debe ir también acompañado de frascos de hemocultivo en sangre, el set de hemocultivo. Sí, Set dos. El tiempo de procesamiento de esos líquidos, desde que me llega al laboratorio, vamos a suponer, estoy yo sola de guardia, soy yo con yo. Y me llega un citoquímico con citomorfológico más cultivo. ¿En cuánto tiempo cuánto tiempo tengo yo para sembrar ese cultivo? Mira, según la guía de la ITSA, Ujú. hasta 2 horas. Ok. Según la guía de la ITSA, que es la guía de las infecciones, de las enfermedades infecciosas, ese tipo de líquido, hasta 2 horas a temperatura ambiente. Ya después de eso los puedes refrigerar. Y tal vez la refrigeración puedes volver a sembrarlo, pero hasta 2 horas. Claro, yo soy como más exigente. Yo No, prefiero o sea, que sea en 1 hora. Claro, pero Ok. Sobre todo por los lábiles. es que, o sea, a lo que voy es, cuando uno está yo con yo en la guardia, Tú no tienes que entonces montar la química, la cosa, ¿sabes? La prioridad es sacar el citoquímico. Claro, que es el que te va a dar la que es el que la te va a dar, y es el que le va a dar al doctor más o menos luces de cómo va el asunto, sobre todo por el tema de la glucosa, no sé qué, si él está pensando en algo bacteriano por allí, pero ya sé que por lo menos, mira, ok, yo puedo sacar este líquido dentro de 1 hora y tengo 1 hora para Hasta sembrar. 2 horas lo dice la guía de la ITSA. Ok. Y ya saben. Del son- 2018, que es la que todavía está vigente. Y Ok, sentarte a sembrar, pues. Ok. ¿Por qué sacaste el curso o tu equipo? No sé si eres tú solo, si es un No, equipo trabajo de... con otra facilitadora, la magíster Ok. Dayana Requena. Dijeron, vamos a hacer un curso de líquidos biológicos. Bueno, mira, esto tiene una historia ahí chiquita y larga. Ajá. En un principio, la parte de líquidos biológicos lo dábamos en la universidad como parte de un diplomado de bioquímica. Yo siempre di la parte de líquidos conjuntamente con, en ese momento, la profesora María del Pilar Navarro, y ahorita está fuera del país. Y, bueno, decidimos abrirlo un poco la necesidad de darle actualización y también de recordar los conocimientos a nuestros colegas, refrescar nuevamente porque tú no trabajas líquidos todo el tiempo, las cosas se te olvidan y hay cosas, como has visto, pues, que se han ido estudiando nuevas, que se han ido asociando nuevas. Y por otra parte, la idea del curso era también poder darle la información al bioanalista de choque.
Ajá. Claro. O sea, fíjate, el curso está diseñado en la parte bacteriológica hasta el procesamiento, que es lo que estábamos hablando ahorita. No más allá porque ya se le toca al bacteriólogo. Y porque entiendo, y en la experiencia, pues, en ese transitar que uno tuvo en lo que sería el manejo asistencial, en la práctica asistencial, pues siempre había alguna que otra situación con el tema de los líquidos, la falta de engranaje entre el laboratorio de rutina y el laboratorio de bacteriología. O sea, pasa, real. no es mentira. Entonces, un poco, pues, tratar de, porque tenemos que educar. Tenemos una responsabilidad social y esa responsabilidad social es educar a nuestros colegas, educar a la generación de relevo para que de alguna forma puedan estar actualizados y puedan enfrentar eso en una guardia. Un líquido, piérdele el miedo. No puedes tenerle miedo. Yo sé que uno le tiemblan las paticas, pero no puedes tenerle miedo porque es una prueba de urgencia y porque de eso depende el tratamiento oportuno de un paciente de manera inmediata. O sea, saber si es bacteriano, si no es bacteriano, si es que está asociado a otra enfermedad, si es que es hemorrágico porque tuvo un traumatismo, si es que, qué sé yo, no sé, es neoplásico, entonces hay que empezar a buscar, ¿ya? O como el caso del líquido pleural que yo les mencioné, el de la tricomona, que es así como que escandaloso, ¿ya? Entonces, es por eso, o fue por eso que realmente sacamos el líquido, el curso. Y la verdad que tuvo muy buena aceptación. De hecho, vamos a ver una segunda corte, pero ya el próximo año, porque quedó mucha gente interesada fuera de... Sí, eran 30, Yo no. eran 30 y llegamos a 45. Imagínate. Sí. Wow. Y quedaron ¿Tenía como 30 parte más por fuera. práctica o solamente no, meramente pura- teórica. meramente En teórica? línea 100%, avalado por la Universidad de Carabobo a través de la Fundación Universidad de Carabobo. Está avalado, y por la Sociedad Venezolana de Microbiología también está avalado. Es que para este programa de verdad que lo pidieron mucho. Cada vez que yo les pregunto y que muchachos, ¿qué quieren que toquemos? Y tal? Líquidos biológicos. Coño. Pero ya hablamos de líquidos cefalorraquídeos. No, yo quiero líquidos biológicos. ¿Qué miércoles? Bueno, dale, pues. Ya, vamos. nosotros ahí tocamos también líquido cefalorraquídeo. De hecho, Dayana se entrenó con la licenciada que estuvo aquí con ustedes. Isaí, Ella estuvo sí. en los cursos y, bueno, pues ella tiene esa relación con el servicio Isaí. de neurología ahí en el Hospital Vargas y un poco, pues, eso nos ayudó a ampliar también la parte de líquido cefalorraquídeo. No, está brutal, porque es que sí, yo estoy clara y me pasa a mí, yo, otra vez, disclaimer, yo sola, yo conmigo misma. Porque de verdad, yo en el laboratorio no acepto esos líquidos. Uno, porque es que no tengo la capacidad, no como bioanalista, sino dentro del laboratorio para hacerlo todo en el mismo, de un solo golpe, con el mismo equipo de trabajo. Es a lo que me refiero. Entonces, prefiero no aceptarlo, ¿no? Creo que es lo más honesto que puedo hacer con mis pacientes. Pero sí siento que, o sea, si a mí me toca una guardia en algún momento, yo me sentaré en una esquinita a llorar y que, Gabriela. No vas a llorar, júralo, porque somos así y esa es la versatilidad que tenemos los bioanalistas, que vamos a chapalante con la muestra. No, bueno. La llamo a ella. La llamo a ella, por eso dije, me siento una esquinita acá, bien. Todavía me quedan 5 minutos. para que se acabe la hora para procesarlo. Por eso digo, y creo que como yo debe haber más gente. Exacto. Y que sé que puedo con todo, pero primero voy a No, y llorar. la idea, fíjate, tú acabas de tocar algo. La idea es que el mismo bioanalista que procese el líquido completo hasta el final, incluyendo ese primer choque bacteriológico. Es decir, él sea quien manipule, porque eso va a minimizar también el error. Sí. Ujú. Sí, es que creo en eso. Sí, Creo y- realmente en eso. A ver, a mí porque me gusta y entiendo que a no todo el mundo le gusta la microbiología, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces uno quisiera aportar más información, por ejemplo, con un gram, pero como uno no tiene la destreza de estar todos los días enfrentado al constante, al ver de manera constante un gram, entonces hay médicos incluso que a veces se molestan. Entonces, ¿dónde está el gram? Y yo digo, papi, yo te voy a hacer una maldad si yo te estoy haciendo un gram. Primero porque como no tengo la destreza, no estoy hablando de si estoy en capacidad o no Exacto. de visualizar un, ¿cómo se llama? Que sí Un vacilo estoy, de un claro que coco. sí. El tema es que no tengo la destreza. El tema es que no es mi Todos día a los día. bioanalistas. Claro. Exacto. No eres tú la única. Y entonces, o sea, yo te puedo ofrecer hasta, o sea, yo te puedo decir que mi trabajo está cubierto hasta que yo sembré bien. Ya está. Y que te sembré en mi caldo de enriquecimiento. El bacteriólogo se lo va a conseguir. O sea, ahí No me está. vas a dejar morir los bichitos. No lo dejé morir. Los Eso vamos a es mantener guardaditos. Exacto. Hasta ahí llego yo, porque, o sea, es una maldad. Y vuelvo a una maldad entre comillas, pues.
decirle o requerirle al bioanalista de guardia, que hablo por mi parte asistencial nocturna, un GRAM cuando no estás en la capacidad de dar un buen reporte. No tienes Porque el mismo usted no fogueo. sabe- exacto, yo no tengo el fogueo diario del microbiólogo que, ¿sabes? Ay, coño, se jodió ¿cómo se llama? El cristal colorante. violeta. El cristal violeta Exacto. precipitó. El cristal Está violeta precipitando. Hay que Exacto. filtrarlo. Sí, hay que filtrarlo, no sé Pero qué. eso lo o saben ellos. Exacto. O metanol no está fijando bien. O entonces, ¿sabes? Una serie de cosas que yo no puedo controlar porque no es mi día a día. Por eso digo, yo puedo saber jugar al fútbol, pero no soy Cristiano Ronaldo. No, exacto. Y aún así, o sea, yo ni El tipo siquiera ha practicado toda su vida. Exacto. A eso me refiero. Ha practicado toda su vida, eso le hace un Igual valor que las adicional y coloraciones, para la eso destreza, está Las los coloraciones de microbiólogos. Nielsen también no son fáciles y que la sensibilidad tampoco es la mejor. Tampoco es la mejor. Entonces, Pero como ellos casi siempre los clínicos esperan que uno les reporte, bueno, pero es que a mí me reportan el gramo y yo y que chévere por la persona que le pudo reportar ese gramo, pero yo no lo puedo hacer. O sea, ¿por qué? Porque por eso justamente si el paciente ha estado bajo tratamiento antibiótico prolongado, entonces, ¿sabes? A veces esos vacilos que Son así, uno, chiquiticos. ¿sabes? Cuando uno ve bacteriología, así gigantes, largos, hermosos, así que tú y que claro, no, porque pero uno lo mira, pone en esta las condiciones para que ellos Exacto, para que claro, aplicar claro. qué bello, mira, de la si esto es universidad. un vacilo, mira qué lindo. Entonces después 3 de la mañana, el paciente que, ¿cómo se llama? Que tiene Con un antibióticos en vacilo. los antibióticos y uno y que, ¿Será o no será? si esto es un coco, esto es un coco vacilo. Cuando están coco esas vacilo. coloraciones bipolares. Ajá. Ahí entonces empiezas a dudar, ajá, ¿y estos son cocos o qué? No, es uno que tiene coloración bipolar. Entonces, o sea, hay muchas cosas, pues es cierto. Cosas, hay muchas, Una muchas coloración bipolar, auxilio. Bueno, pero eso lo ve uno es cuando está viendo el gramo. cuando pues. están La exacto. gente Eso no que lo reporta, tú practica no reportas eso. vacilo gram negativo, pero genera duda. Claro. Sí, Y bueno, bueno, y cuando exacto, ves eso- si a la gente que tiene el fogueo le genera duda que va, busca Cuando su tienes cepa, esos así que- pleomórficos yo me morí. y la coloración no quedó bien, o tienes que son gran variables. O sea, es cierto. Ay, por eso es que yo no hago nada de microbiología. Esto No, me da a mí miedo. me encanta, pero sí da miedito. La microbiología todo. da miedito. Además Es un que mundo. desde mi perspectiva, a mí me encanta la microbiología, pero yo no tengo la paciencia y lo he dicho con todos los Varias. microbiólogos que hemos tenido acá, porque es un tema de que tú no sabes si salió la vaina bien o no hasta las 24 horas. Hay que esperar. En cambio, la rutina es así como que tú Dale. puedes resolver rápido. Pero En cambio, tú sabes cuáles son más lentos los hongos. Sí. no, y las micobacterias, tuberculosis. olvídalo. Y Sí. uno así, que- Puedes podrir Yo con esperando eso. ahí. ¿crecerá o no crecerá? Ay, Dios mío, Ajá. ¿descontaminé Y espera bien o 6 no semanas, descontaminé y bien? Espera 6 semanas a ver. Para ver si de 4 a 6 semanas. Y entonces Auxilio. para que aparezca una. ¿Y qué? Hola. No, y aquí. Lo hice bien, sí, Te contaminé Sí, bien. descontaminé bien, te puse los 3 minutos del hidróxido de sodio como debía. Y uno feliz de la vida. Pero tenías que esperar 6 semanas. Pero no, o sea, esa es para gente que tiene un autodominio de sí No mismo te muy, creas que muy tanta heavy. paciencia. Yo cuando empecé en la parte de biología molecular y esa parte experimental, yo me desesperaba también porque nosotros en bioanálisis estamos acostumbrados, aunque es bacteriología que esperas las 24 horas, pero tú viste a las 24 horas, y a las 24 horas ves una prueba bioquímica, pero a veces cuando estás haciendo biología molecular, estás haciendo este tipo de experimentos, puedes pasar un mes perdiendo el tiempo. Yo una vez perdí las 6 semanas de cultivo. ¿Por qué fue? Porque hice mal una extracción de ADN de Mycobacterium tuberculosis, tenía que ser íntegro, ya que el bicho se me degradó todo para una prueba X y perdí 6 semanas, más de 6 semanas de cultivo, o sea, el cultivo, más la extracción, más no sé qué más, o sea, ¿sabes? Entonces uno se desespera. sí, Ahí sí la- me entra el desespero. Ahí sí, la esquinita. Pero lloré. aprendes a tener la paciencia porque lastimosamente pues son áreas donde pues Puede el pasar. ensayo y el error son y llevando palos que tú aprendes. Pero es que parte de uno es el ensayo y el error. O sea, a ver, la parte de investigación es ensayo y error, no hay para dónde. Pero en el día a día No, y del paciente no espera en el día a día. no te puedes Entonces, para permitir nosotros el es un ensayo choque. y el Para mí error. fue un choque. Sí. Para mí fue un choque, realmente. Hasta que me acostumbré. Sí, bueno, yo me imagino que como todo, pero es eso, pues uno de verdad que respira profundo cuando viene un líquido. Respira profundo cuando Sí, viene un yo líquido. te entiendo. De verdad que uno le da miedo. Yo trabajé mucho tiempo de noche, sí, claro. La ventaja es que como yo hacía microbiología veía hasta el gran y no había problema, ¿no? Ujú. Pero realmente es eso, cuando uno le llega el líquido, wow.
y que es algo en lo que te tienes que detener y dejar todo lo demás. Sí. Porque no te puedes equivocar. Entonces es ver, vamos a ver el contagio de células, no lo puedo meter por el equipo, entonces me tengo que fajar. ¿sabes? Saque su Hacer también el camarita. diferencial, entonces... Saque su camarita, saque su cosa, haga su cálculo. No, y para ver, ¿sabes cuándo es bien peludo y bien fastidioso? El líquido sinovial que no puedes teñir con Turk porque se te va a colorear y se te va a volver un pegoste. Claro, por el ¿Cómo ácido vas a acético. hacer el contagio de polimorfonucleares versus mononucleares? Y uno y que, de verdad, y la vaina y que... Son un dolor de cabeza, pero bueno, afortunadamente la profe, La junto con la viscosidad. otra profe, Con Dayana, dijo de sí. que, exacto, dije que mira, esto lo podemos resolver, vamos a dictar un curso. Está bien. Cuando saques la segunda corte. Nos avisas. Para marzo más o menos del año que viene. Ahorita tenemos otro proyecto que vamos a ver si se da. Buenísimo. Buenísimo. Nos avisas, nos etiquetas o nos dicen, mira muchacha, ¿sabes? Nos Chévere. escribes allí. Para nosotros y decirle a los exactamente. Sí, nosotros Este, lo sacamos con aval universitario y con la Sociedad Venezolana de Microbiología porque siempre tocamos, o sea, llegamos hasta ahí, pues porque para Claro, nosotros claro. es importante también desde el punto de vista del laboratorio bacteriológico, porque es etapa preanalítica. Sí. Y es importantísimo porque eso depende del trabajo nuestro después y la calidad de lo que hacemos. Claro, ¿no? Totalmente. Está brutal. Entonces ya saben, muchachos, cuando ellas hagan la segunda corte, les vamos a avisar por las redes sociales y lo vamos a dejar hasta aquí. Y lo vamos a dejar hasta aquí, pues ya tocamos todos los líquidos. ¿O tienes algún líquido allí que no hayamos tocado por el día de hoy? No me lo he inventado. No te lo has inventado, ¿verdad? Y que déjalo ir, Ah, bueno, déjalo ir. pericárdico. Ah, bueno, pericárdico llega con menos frecuencia, pero igual como todo líquido seroso, pues igualmente aplican los mismos criterios para la diferenciación de exudado y trasudado. Es poco frecuente, poco común, sí puedes tener algunos procesos infecciosos asociados, pericarditis asociada a eventos bacterianos, sí, y están descritos en la literatura. Pero más o menos es el mismo porque es un líquido procesamiento. seroso igual. Igual ¿cómo se llama? Su hemocultivo en alícuota. Sí, y- sería conveniente hacerlo. Ok. Ahí no está tan descrito, no es tan fehaciente. Ok. Como pasa con pleural y con ¿cómo es que se llama? Con peritoneal. Pero no estaría de más. O sea, todo lo que puedas ayudar para poder recuperar un agente etiológico, bienvenido sea. Fantástico. Bueno, Perfecto, lo que dijimos, la mayor cantidad de se me había información olvidado otro posible. biomarcador. ¿Cuál será? Los natriurétricos. NT-proBNP. Hablemos, pues. Ajá. Sí, se me había olvidado eso. Este es un nuevo Ajá, marcador. A nivel de líquido el nivel pleural de pleural. también. Sí, biomarcador. Eso es para descartar si son de origen por insuficiencias cardíacas. Ok. Ok. A ver si hay un problema en la bomba y no en la electricidad. Sí, Sí, bueno, es que real. ayer hubo un evento. ¿Sí? Un evento. De que, ¿cómo se llama? Un médico se molestó porque, ¿cómo se llama? La troponina salía elevada, pero el BNP salía normal. Ok. Entonces o sea, la pregunta es, ¿qué estás buscando? O sea, lo que nos dijo, o sea, si estás buscando un rollo a nivel eléctrico o estás buscando un rollo a nivel de bombeo, que eventualmente a nivel eléctrico pueda A ver, un haber problema de es bombeo. otra cosa, pero en principio no. Pero está dentro de los biomarcadores también para estudios en líquido pleural. O sea, son muchos los nuevos biomarcadores. Berro, ese sí Qué no me bien. lo sabía. Bueno, ese tampoco me lo sabía. Que ese sí no, ese tampoco me lo sabía. Se me- Voy se a me sacar mi olvidaba. libreta yo también. Y ¿hay valores estandarizados para o se manejan los mismos valores La verdad que no te sabría decir. Ok. Ok. Tengo que revisar con más detenimiento o a profundidad, pero está dentro de la lista de los nuevos biomarcadores para relacionarlos justamente con problemas cardíacos. Bueno, ok, lo buenísimo. buscan, muchachos. Entonces Lo buscan. Exacto. Búsquenlo en la literatura. Ya está. Totalmente. Bueno, profe, de verdad, un millón de gracias No, por gracias venir a para ustedes. acá, lanzarse de Maracay para acá, no sabe. De verdad que demasiado chévere tenerla acá. Esta es su casa. Gracias. Cuando usted quiera venir a hablar no solamente de microbiología, tengo entendido que está dando deontología también, o dio deontología. No. Ok, no sé por qué, pensé Te quedaste que... pegada en la anterior. Sí, puede ser. Es probable. es de la semana Eso es pasada, de la semana muchachos. pasada. que que no, no, que eso no no, es lo gracias, eso no es lo mío. Pero bueno, si quieres venir a hablar de Lo que quieras. esta es tu casa, eres bienvenida. No, gracias a ustedes. Y bueno, esto fue todo por la tarde de hoy, muchachos, que para ustedes es su mañana. Sí. Pero ya no, para nosotras es la tarde. Yo me voy a guardia. Ah, mira, no, todavía estoy en buen Todavía tiempo. tenemos en un tiempo. ratito. Los queremos, muchachos. Chao.